Recording is on. ¿Qué tal, licenciado Mercado? Buenas tardes, gusto en saludarlo. Buenas tardes, licenciado Pedro, ¿cómo estás? A tus Muy bien, órdenes. gracias. Fíjese que tengo unas preguntas acerca ahora de la prima de riesgo de trabajo, me está preguntando mis clientes. Mira que ese es un tema muy interesante. Ya ves que en este mes de febrero es la fecha en que se debe presentar esa declaración. Y yo sé que luego muchos de los clientes nos preguntan que por qué nosotros como abogados le entramos a este tema. Y resulta ser muy interesante, Pedro. Nosotros como abogados, el que tengamos, a fin de cuentas, la documentación suficiente cuando se requiere para ir a alguna revisión de lo que sea, simplemente está para un dictamen, para presentar la propia declaración, el tener la documentación, yo creo que es interesante. Entonces, pues si tienes una pregunta o algo que tus clientes te hayan comentado, pues vamos a ver si la podemos dilucidar entre los dos, ¿no? Sí, me parece muy bien. De las preguntas que más me hacen es la referente a qué mes del año se debe de hacer y qué periodo se toma en consideración. Mira, eso está muy interesante. Fíjate que luego hay mucha confusión entre que si la presento, no la presento. No te voy a decir de artículos para hacerlo así más, de una forma más fácil y que también tú se lo puedas explicar a tus clientes. Fíjate que hay un artículo de la Ley del Seguro Social que te dice que si tú tienes menos de 10 trabajadores, puedes omitir la presentación de la declaración de prima de riesgo de trabajo. Sin embargo, dice también ese artículo que si no la presentas, te va a llevar a la media de tu clase. Si te acuerdas, el artículo 172, 173, 171 de la Ley del Seguro Social nos habla de las clases en las cuales puede estar el patrón ubicado de acuerdo a la actividad económica o a la actividad que desarrolle en su empresa. Entonces va por clases. ¿Sí te acuerdas de eso, verdad, Pedro? Sí, son 5 clases. Dependiendo de la actividad de la empresa, es donde se posiciona. Sí, y entonces fíjate que esas clases, cuando no se presenta esa declaración, porque dicen, no, tengo menos de 10 trabajadores, no la presento, pues lo que hace el instituto es llevarte a la media de tu clase. Eso quiere decir que si tú ya llevabas un porcentaje anual de ir bajando tu prima de riesgo de trabajo y por no presentarla, te va a llevar otra vez a la media de la clase. Entonces, en estos casos, yo creo que, digo, así como la pregunta que tú me hiciste al principio, pues es muy interesante de que se genere normalmente la declaración de prima de riesgo de trabajo. Otra es la temporalidad. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Si yo soy un patrón que tengo muchos años dado de alta en el Seguro Social y tengo mis trabajadores activos y demás, entonces yo voy a revisar toda la siniestralidad que sucedió del 1 de enero del 2020 al último de diciembre del mismo año, del 2020. Y voy a tomar en cuenta todos los accidentes de trabajo que hayan sido en el trabajo, no en trayecto, para ver la siniestralidad en la cual yo estoy ubicado y con eso desarrollar una fórmula que ya ahorita platicamos. El otro tema sería, otro ejemplo sería que si yo me di de alta, un ejemplo, en el 5 de enero del 2020, la pregunta sería, oye, ¿estoy obligado a presentarla ahora en el mes de febrero? La respuesta sería no, porque debe de pasar todo un periodo completo en donde tú hayas verificado tu siniestralidad, eso es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si te diste de alta el 5 de enero del 2020, tú tendrías la obligación de presentar tu declaración de prima de riesgo de trabajo hasta el primer mes, o el primer mes, hablando febrero, perdón, en febrero del 2022, ¿sale? O sea, dices, oye, va a pasar más de un año, sí, nomás tomas en cuenta ese periodo y con eso la presentas. Ok. Los riesgos de trabajos que influyen o impactan en el cálculo de la prima de riesgo de trabajo, ¿cuáles son? Bueno, básicamente son los que son accidentes propios en el trabajo. O sea, voy a ponerte primero dos ejemplos medios burdos para que se entienda esto, ¿no? Yo salgo de mi casa y voy hacia el trabajo y resulta que llego en el trayecto,
choca el camión en el que voy y salgo lesionado. Entonces, pues ya nomás aviso a mi trabajo que no voy a presentarme porque pasó lo que ha sucedido en el camión. Y entonces, a la hora que yo llego al Seguro Social, me van a levantar un formato que es un aviso para calificar ese probable riesgo de trabajo. Y sí se va a calificar como un riesgo de trabajo, pero va a ser el trayecto. Y ese, para los efectos de la prima, de la declaración de la prima de riesgo de trabajo, no cuenta. Ese sería el ejemplo 1. El ejemplo 2 sería que yo salí de mi trabajo ya en la tarde y que luego, te voy a poner un ejemplo, yo vivo en Guadalajara, Jalisco, y tengo mi domicilio allá donde da vuelta al aire, en El Salto. Y entonces, para ir de Guadalajara allá, pues voy a tardar 1 hora 15 minutos en el camión. Y ¿qué pasa si se prolonga más el tiempo? O sea, que sean 2 horas. Pues eso lo califica el médico de que está en el departamento de medicina del trabajo, y ellos ya tienen más o menos los parámetros, los horarios y demás para saber si califica o no como un accidente de trabajo, pero también sería en trayecto y no cuenta para los efectos de la declaración. Los que sí cuentan es lo que me suceda en el horario de mi trabajo. Yo ya llegué a trabajar, estoy manejando una máquina, me machuco un dedo, me lo amputo, me corto o me caigo y me lesiono la columna, una pierna o algo. Entonces, eso sí se toman en cuenta para los efectos de la declaración de prima de riesgo de trabajo. Un tema que luego yo creo que sería cosa de platicarlo en otra ocasión, pero que también creo que es importante, es lo de las enfermedades de trabajo y más la del tema del COVID, pero creo que ese sería un tema adicional, ¿verdad? Que estaría muy padre después platicarlo en algo más completo. ¿Y los patrones cómo pueden verificar los fondos que otorga el Instituto a los Trabajadores? Si mal no me equivoco, son los llamados ST7. Sí, fíjate, esos avisos que estás diciendo son precisamente los que llena el patrón, y ese aviso se llama el aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo. Esos documentos son los que el patrón debe en primer término llenar y llenar bien para efecto de que se tome en cuenta o no como un accidente de trabajo. Muchas veces, y sucede muy seguido, de que ni siquiera se percatan de cómo fue el accidente de trabajo y el patrón lo llena con lo que le dice el trabajador, y resulta que puede ser que inclusive el trabajador se haya dañado él solo o que se haya ocasionado pues la lesión aquella por una negligencia, etcétera, y sin embargo el patrón los llena y con eso pues ya conforma parte de su siniestralidad y eso modifica la prima de riesgo de trabajo. Es muy importante también desde el llenado de estos, cuando ya se acudió el trabajador al Seguro Social, en este caso a la unidad médica, cuando se devuelve a medicina del trabajo es muy importante cómo se llenan. Y después verificar qué calificación se le dio, si fue de trabajo o no fue de trabajo, para efecto de tomarlo en cuenta para la declaración de la prima de riesgo de trabajo. ¿Vale? Ok. Y eso, entonces quedamos en el entendido que esos formatos se lo entrega el trabajador a su patrón para que su patrón lo llene y así le ponga el motivo de su accidente. De igual Así es. manera, el patrón lleva un control con el cual hace la determinación, hace el cálculo, ¿no? Así es. Fíjate que luego también eso causa muchos problemas porque en ocasiones el trabajador, te voy a poner un ejemplo, se machucó un dedo y luego resulta que trabaja en la tarde, ¿no? Él trabaja en la tarde, en su trabajo nada más está por la tarde. Entonces se machuca el dedo ya casi saliendo del trabajo y se va a su unidad médica, lo atienden, le ponen el parchecito, lo que sea, y le dan a lo mejor incapacidad por un día, ¿sí? Por el día siguiente. Y el trabajador no se presenta hasta 2, 3 días después, o a los 2 días después, le llenan el formato de ST7, ese aviso de calificación, lo entrega, se lo califican como sí de trabajo, pero él nunca se lo devuelve al patrón ya calificado. Y sin embargo, él siguió laborando porque nomás le dieron 1 o 3 días de incapacidad, ¿no? Ya no le dieron más. Entonces, en ese caso, el patrón ya no tiene ese documento de la ST7
y cómo lo tenga capturado también el Sistema Único de Autodeterminación, pues no lo sabemos. Por eso creo que uno de los elementos importantes para la declaración pues son las ST7 en primer término, como ya te había comentado, bien llenadas, y segundo, el tenerlas todas completas, ¿verdad? Así es, y en el ejemplo que me acaba de comentar, el patrón, ¿cómo se puede dar cuenta del faltante de la calificación de ese riesgo de trabajo? Fíjate que hay una forma, ahí te va, Pedro, muy interesante, y que pocos patrones a veces lo hacen, ¿no? En el sistema del Seguro Social, la idea del Seguro Social es arrimar o acercar al Seguro Social a tu empresa. Y hay una aplicación que se llama el IMSS desde su empresa, así se llama, el ITSE, conocido por todo el mundo. Ahí puedes dar de altas, bajas, modificaciones de salario, etcétera, que eso lo usan mucho los contadores. Pero específicamente, con tu firma digital y tu llave, puedes entrar y solicitarle la relación de los casos que tenga ya detectados y terminados el Seguro Social. Entonces, cuando tú pides esa información, cotejas lo que viene en esa relación de casos terminados con los casos terminados que tú tienes de tus ST7. En caso de que no te aparezca alguno de los que tú tienes manualmente, bueno, lo vas a incluir. Pero también al contrario, si te aparece en la relación que te da el ITSE y tú no lo tienes físicamente, lo incluyes porque sí se dio ese accidente de trabajo. Lo puedes solicitar después a la clínica por escrito y te lo entregan. Pero ya tendré la certeza de que esos dos documentos, tanto las ST7 que tienes en la mano ya calificadas, como sí de trabajo, más la relación de casos terminados que te envía el IMSS, con eso lo cotejas y ya tendrías una seguridad de que son los casos que sucedieron en el periodo que estás revisando, ¿eh? Y con eso, la comparativa de los dos documentos, ya puedo llevar a cabo la fórmula para la determinación. Fíjate que esa es una parte, porque yo creo que la parte también muy importante es la forma en que se capturan en el Sistema Único de Autodeterminación. Sucede muy a menudo de que se capturan, te voy a poner un ejemplo, llega el trabajador, le dan la incapacidad de un día y luego lo mandan con su médico familiar. Y vamos a pensar que se fracturó, le dan la incapacidad de un día, que sería la inicial, y luego después le dan 28 días y a lo mejor otros 28, y vamos a pensar que le dan 4 meses, ¿no? De incapacidad. En la última incapacidad tiene que tener un alta o un formato que se denomina ST2, que es el alta ya para que se vaya a trabajar. Si ese documento tú no lo capturas, esa información en el Sistema Único de Autodeterminación por el trabajador, el caso no se cierra en el sistema porque el sistema lo hace lo que tú le digas, o sea, lo que le captures es lo que vas a tener. Si tú no capturas esa información, entonces a la hora que hagas la declaración de primer riesgo de trabajo no te lo va a tomar en cuenta porque no está terminado el caso. Entonces lo que hacemos es, tomamos nuestras ST7, vemos las actas médicas o las ST2 o los dictámenes que tengamos en su caso o de funciones y las capturamos en el sistema, decimos, este tal día fue el último día de incapacidad y se le dio de alta a partir de tal día y así los vas capturando de uno por uno y los casos quedan cerrados. Entonces ya cotejas contra la relación de los casos terminados del Seguro Social más los que el Seguro Social no tenga captados y ya tienes toda la información en el SUA y estás listo para elaborar la declaración de prima de riesgo de trabajo. Eso sería todo para cumplir en el mes de febrero del periodo. Sí, fíjate, ya el siguiente paso pues sería elaborar la declaración. Yo cuando me han preguntado, y luego como te digo, pues eso es un tema que luego dicen, oye, pues es tema de contadores, ¿por qué lo ven los abogados? Y siempre que me preguntan esto, yo les digo que ahora con los abogados hablamos mucho entre las autoridades administrativas de la cuestión de la materialidad de las pruebas que podamos tener. Y una de las formas de tener esas pruebas es tener las ST7, los dictámenes, las altas médicas o ST2, por otro lado la relación de los casos terminados y también el SUA. Cuando tú ya tienes el SUA, hay una opción en el propio sistema que te dice, habla de la declaración de primer riesgo de trabajo, y luego te dice los días, que saque los días promedio. ¿Cómo sacas esos días promedio?
Si tú eres muy cuidadoso y tienes un contador muy cuidadoso, lo que hace es, de todas sus liquidaciones que le llegan mensualmente, descuenta las incapacidades que haya tenido y entonces me va a dar los días laborados por todos los trabajadores. Hago la sumatoria de los meses desde enero hasta diciembre de los días laborados, lo divido entre 365 y me va a dar el número de trabajadores promedio. Ya esa sería una parte de la fórmula que nos dice el artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Otra de las partes muy importantes es si tuve defunciones o si tuve algún trabajador que se le haya otorgado alguna resolución por algún dictamen temporal o algo por una invalidez o por un posible riesgo de trabajo. Entonces, esos dictámenes, pues también hay que capturar los porcentajes. Y con eso, en el sistema, automáticamente, si tú le dices que te calcule la prima de riesgo, ya te la calcula. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si tú tienes en tu sistema ya capturado aparentemente todo y tienes tu ST7, tu relación de casos terminados, ahora vas a tener una nueva relación que te envía ya en la declaración y tú vas a verificar que cada uno de los trabajadores que tienes los ST7 estén dentro de este formato. Si están todos completos y también vienen los de la relación de casos terminados que te mandó por el ITSE, entonces ya, adelante. Ya ahí va a depender de la siniestralidad que hayas tenido, de acuerdo al número de trabajadores en total que tiene la empresa contra los días que se les dieron de subsidio, o sea, de incapacidades. Entonces ya dependiendo de eso va a ser si tu prima incrementa o va hacia abajo. La propia ley del Seguro Social y su reglamento, en este caso el RASERF, te dicen que el incremento puede ser un punto arriba o un punto abajo, no más, ¿sale? Si tuvo una defunción, a lo mejor si yo hago el cálculo manual, y te voy a poner un ejemplo, yo estaba en la prima 2.39540, un ejemplo, y con una defunción, si lo hago manual, me va a decir que se va a ir hasta la 7 o la 8 o más, ¿no? Pero como nada más la ley dice que sube un punto, entonces subiría a la 3.250 y etcétera, ¿no? Entonces, nada más lo más máximo que puede subir es un punto o disminuir un punto. Ya depende del número de trabajadores, pues puede subir o bajar décimas, ¿verdad? Depende del número de trabajadores y el número de los días subsidiados. ¿Cómo ves, Pedro? Muy bien, licenciado Mercado. Pues yo creo que sí está interesante el tema y que pues el sector patronal debe estar atento con estos temas y más que luego dices, no la presento o se les olvida presentarla o de plano dicen que no tienen la documentación, pues hay que pedir esa relación mediante el ITSE. Si no tienes nada, pues mediante el ITSE porque el contador se me fue, el contador le dio COVID y está enfermo, pues hay que buscar la manera, ¿verdad? Si no, pues Pedro, hay que invitarlos a AXE, ahí les podemos brindar asesoría. Por supuesto, licenciado, estamos a sus órdenes. Bueno, pues búsquenos en nuestras redes sociales y a la orden. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos.